Hola chicos. Hola, profe. Lo querían llevar a... Bueno, ahí creo que ya admití a casi todos, no todos, porque siempre queda alguno. Entonces, vamos a arrancar la clase. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, hay un poco el micrófono, así que lo voy a arreglar en un ratito. Bueno, ya estoy grabando. La clase pasada habíamos hablado un poquito de lo que eran las tensiones residuales, que a veces cuando uno hacía un temple se producían las grietas, y habíamos dicho que las grietas se producían por las tensiones que genera, digamos, la dilatación y la contracción brusca de un metal a 800 grados a 100 grados o incluso menos, ¿verdad? Que también esto se veía perjudicado cuando la pieza tenía ángulos agudos, o sea, un mecanizado fuerte con ángulos vivos, y eso también provocaba que se generaran estas microgrietas, ¿verdad? Habíamos visto cómo la austenita al pasar tiene un cambio volumétrico, ahí dice expansión, entonces se produce la grieta, ¿verdad? Para evitar esas grietas había distintos métodos, y uno de los más conocidos, el Martenperi, que la superficie se enfriaba mucho más rápida, que era la línea celeste, y en el centro de la pieza solía ocurrir una disminución del calor, de la temperatura, más lento, entonces lo que provocaba que incluso en la pieza, cortando la pieza en una sección, tenía distintas temperaturas, entonces se producía eso, de lo de la grieta. Entonces, para evitar eso, se la llevaba antes de que empiece la martensítica, la transformación martensítica, se homogenizaba la temperatura en un horno de sales, puede ser, y después posteriormente se sacaba de ese horno de sales y se la llevaba a agua o aceite, medio de temple que nosotros quisiéramos. Después habíamos empezado un poco a hablar de los medios de templado, que habíamos visto que podían ser agua, que podía ser aceite, que podía ser agua con sal incluido, ¿no? Sales especiales, incluso sal pura, o sea, imagínense el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, elevada a una temperatura bastante alta. Eso provocaba que la sal pasase en estado, vamos a admitir algunos chicos más, en estado sólido a estado líquido, y lo de las sales tenían la propiedad de que no eran tan corrosivos, y que, la transferencia de calor del acero incandescente hacia el medio enfriante era más rápida. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí yo me acuerdo que habíamos visto en la clase pasada. Nos quedaba esta figura, que era el efecto de los elementos aliantes, y habíamos visto, por ejemplo, en este caso un 1040, cómo varía la dureza del metal cuando se hace un revenido a determinadas temperaturas. A medida que nosotros aumentamos la temperatura del revenido, generalmente la dureza cae, ¿está bien? Y al caer la dureza aumenta la elongación. Si nosotros aumentamos el contenido de carbono de 1040 a 1095, obviamente el carbono, como ocupa lugares intersticiales, siempre va a ser más duro. ¿Está? Bueno, esto ocurre, y también ocurre cuando nosotros colocamos aliantes, ya sea cromo o níquel, o tucteno o titanio, que en general los aliantes
los aceros comunes, digamos, el autopartista, aeronáutica, siempre tienen cromo o níquel nada más, también como mayores porcentajes. El agua, si ustedes se fijan acá, cuando ustedes también suele, bueno, esto lo templan en agua, pero también lo pueden templar en el aire y también lo pueden templar en aceite. Eso a nosotros nos daba la idea de cómo eran los medios de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, obviamente, imagínense, como ustedes, como futuros ingenieros industriales, tienen que ver la calidad del aceite, cómo se hace, si sabe que un aceite está bueno o está malo. Es decir, ustedes compran aceite para hacer templado de metales, ese aceite lo van a poner en un tacho, ese tacho va a recibir las piezas incandescentes, pero después de un determinado tiempo el aceite se deteriora, igual que los autos que hay que cambiar los aceites. Bueno, ¿cuál es la variable fundamental? En este caso es el depósito de sólidos y el cambio de sus propiedades físico-químicas, la densidad y la viscosidad. Entonces, cuando pierde la densidad y pierde la viscosidad, este aceite ya pierde su capacidad calorífica, entonces hay que sacarlo y poner aceite nuevo. En el caso del agua, no es tanto, sino con la evaporación y todo esto, suele bajar los niveles, digamos, de agua y hay que reponer agua. En los lugares donde se hace esto, si no se consideran estas condiciones de higiene y seguridad, que ustedes también tienen que ver eso, el aceite y el agua a determinada temperatura pasan de líquido a vapor, el vapor sube, porque está a mayor temperatura, tocan el techo, que los techos son de chapa, se condensa y después gotea. Al gotear me produce, bueno, es que es eso, distintos fenómenos como que el piso está refaloso, el piso siempre está sucio, los techos están sucios, las paredes están sucios, las luces del taller se suelen, no digo, no tienen la misma intensidad porque el foco se ennegrece. Bueno, en esas condiciones hay que imaginarse más o menos cómo es el aspecto, digamos, de un taller. Y habíamos terminado con ese tema ahí, venía lo que es producción del hierro y del acero, que el profe Rossetti años anteriores se lo daba a los alumnos que lo vean solos. Yo de cualquier manera les voy a pasar un video porque no les sea tan difícil. Y hoy entramos un tema de templabilidad y ensayo Yomin. Lo de la templabilidad es saber cuán templable es un acero. Yo acá les puse un videíto que vamos a ver solamente el video de 5 minutos, pero les voy a mostrar un poco más rápido para que ustedes después en su casa lo vean. Bueno, esta es la norma ACTM que me dice cómo tiene que ser el ensayo. En este caso va a ser el ensayo de una pieza de un acero 1018, tiene muy poquito carbono. Cómo tienen que ser la barra, cómo es el equipo. Este equipo ya vamos a ver cómo funciona. Acá está, esta es la probeta, es un cilindro que tiene este diámetro, que tiene esta longitud, ¿está bien? Y que nosotros después le vamos a tomar cierta dureza. Este es el agua, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es el ensayo? El ensayo es lo siguiente, yo lo voy a poner un poquitín más atrás. Ahí está. El ensayo consiste en sacar una pieza completamente austenizada. Una vez que está austenizada, inmediatamente ponerle en este dispositivo, que es el equipo para hacer el ensayo Iomini, en el cual sale agua a 25 grados, entre este punto y este punto está normalizado, creo que tienen que ser 12 milímetros. Esta barra son de 100 milímetros y de diámetro 25, o puede ser 4 pulgadas y de diámetro 1 pulgada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al entrar esta barra en contacto con agua fría, esta superficie inmediatamente se templa, esa superficie que entra en contacto se templa, y a medida que pasa el tiempo, esto
se va enfriando y a medida que va enfriando, es un enfriamiento continuo obviamente, va pasando por distintas etapas de su diagrama de fases, digamos, y va a aparecer martencita, vainita, perlita fina, perlita gruesa, y hasta enfriarse completamente. Ese es básicamente el ensayo, este es el ensayo Jomini. Una vez que se terminó eso, ¿qué es lo que se hace? Y se lo pule, o sea, ya sea con una esponja Scott Brite, que es una esponja de plástico como la que uno usa en la cocina, pero más dura, y le quita el óxido, porque obviamente al estar tan caliente y en contacto con el aire, esto se oxida. Entonces, para tomar dureza, ustedes ya lo deben saber, debe estar el metal, porque si no, el penetrador toca el óxido y ahí me da una inexactitud en la medición de la dureza. Entonces, ¿qué se hace? Se lo pule, se saca casi toda la capa de óxido y recién ahí, sobre esta superficie, se puede tomar la dureza. ¿Vale? Entonces, se toma la dureza de esta manera, como ustedes están viendo ahí, en este caso es un Rowell C. Y ahí ya tienen una medida, 31 Rowell C. Ahí debe estar midiendo. Vamos a ver cuánto da. Supuestamente de 31 tiene que bajar un poquito. Ah, no, subió. Bueno, después se ven las gráficas. Después de 30 mediciones, tenemos todas las mediciones de acá. Con estas mediciones vamos a hacer una gráfica. Y esta es la gráfica. Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Bueno, entonces como habíamos dicho, que esta barra está bautenizada, se le pone en agua a 25 grados, todo está normalizado, esta distancia es de acá, la paveta también, el agua tiene un dispositivo para tener la presión más o menos constante, y una vez que se terminó de enfriar completamente, se le toma estas medidas. La medida más cercana a la superficie, la que primero está en contacto con el agua, es completamente templada, entonces martencita pura, podríamos decirle, y va a tener una dureza bastante elevada. A medida que se va enfriando más lentamente, porque esta va a tener distintas velocidades de enfriamiento, la dureza va a ir variando. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos sacar acá es que hay una relación entre la dureza, esta distancia y la velocidad de enfriamiento. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Hola? Sí, que se relacionan esos tres parámetros. Bien ahí, bien. Por las dudas, yo pregunto porque por ahí, cuando pregunto, ese es un concepto básico que después va a servir para hacer los ejercicios prácticos, que me imagino que lo verán en el práctico justamente. Bueno. Profe, no me queda claro qué es Jomini. La distancia Jomini, Jomini, ponele que sea un señor que se llamaba Jomini, que inventó este ensayo, ¿está bien? Por eso le dicen ensayo Jomini. Está buena la pregunta, yo nunca me la había preguntado quién es o por qué se llama Jomini el ensayo. Pero me imagino que debe ser el nombre de la persona o el equipo de personas que inventó este ensayo. Y este ensayo te sirve, en esta gráfica que vos estás viendo de acá, poner que esto venga por acá y baje, es esto, por ejemplo, en 8640. ¿Para qué me sirve esto a mí? Para saber qué aceros son más fáciles de templar. ¿Está bien? Para eso. Entonces, si yo a todos los aceros los pongo en una sola gráfica, como la que estamos viendo acá, acá podemos observar que el 4340, que es un acero muy conocido, va a mantener su dureza prácticamente hasta una distancia Jomini de 30. Obviamente es 30 sobre 16, ¿verdad? Están dadas en pulgadas. Si vos comparás un 4340, un acero aliado con cromo y níquel,
comparado con un acero 1050, vos podés observar inmediatamente que la distancia Jomini acá, en esta zona de acá, para el 4340 va a mantener su dureza muy parecida a esta parte de acá abajo. En cambio el 1050 no, el 1050 va a tener una dureza alta, incluso más alta que el 4340, pero a medida que va pasando el tiempo, va pasando por distintas velocidades de enfriamiento y va cayendo su dureza muy abruptamente. El 4340 se mantiene y el 1050 va bajando. Ese es el primer concepto que quería mostrarles. Y como les dije anteriormente, cuando ustedes vean esta tabla, hay una relación directa entre la dureza de un metal, cuando es templable, y la distancia. La distancia es esto que están viendo de acá arriba, ¿verdad? Entonces, a mí, si uno me pregunta, ¿cuál es más templable? Yo le diría que el 4340. ¿Por qué? Porque mantiene su dureza muy por arriba comparada con un 1050. Lo mismo un 4320 y un 1080. Por ejemplo, el 4320, si ustedes se fijan, está acá abajo, casi llega a 50, póngale que sea 49. Pero a medida que baja, baja hasta este valor. Ahora, ¿por qué baja? Bueno, porque el contenido de carbono es relativamente bajo. En cambio, un 1080, si ustedes se fijan, llega incluso a 60, 62, 64, 65, ponele, 66. Es una dureza bastante alta. ¿A qué se debe esto? Y bueno, el contenido de carbono. Hay unas grafiquitas, no me voy a adelantar, que están ahora en la próxima. Bueno, y acá está lo que le decíamos. Voy a correr esto por acá. Lo que les decía recién, que la distancia de Jomini es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la velocidad de enfriamiento? Y la velocidad de enfriamiento la tienen acá. Esto está relacionado, digamos. A cada distancia tiene su velocidad. Y después, bueno, los ejercicios en el práctico que vienen hablan sobre el coeficiente de severidad, que yo más o menos en algún momento se los había mostrado en la clase pasada, pues yo copié esta gráfica que ustedes están viendo, se las copié y las volví a pegar acá. Una manera de representar, por ejemplo, el agua con sal, que es un coeficiente 5, un coeficiente bastante alto, quiere decir que tiene una capacidad calorífica, el medio de enfriamiento, mucha capacidad calorífica, es decir, tiene mucho potencial para quitarle calor a la pieza incandescente o a la probeta incandescente. Y está ubicada acá. Estos son los famosos, la carta de Grossman, que es lo que me dice a mí, que se relaciona la distancia Jomini, que ustedes ya saben lo que es, con el diámetro de la barra, que puede ser el estándar, digamos, del ensayo de Jomini, que es esto de acá. Hay momentos que el diámetro era 1, con los medios de enfriamiento. Entonces por acá hay algunos que ve por primera vez la materia o este tema. Yo les sugiero que en este momento se tome la molestia de memorizar estas variables. Dureza, ¿está bien? En el ensayo de Jomini, ¿qué variables tenemos? Dureza, la distancia de Jomini, tenemos los distintos metales o aceros, ¿está bien? Que estos aceros a su vez dependen de su composición. La dureza, la velocidad, la distancia de Jomini con respecto a la velocidad, y ahora involucramos los coeficientes de severidad, que son H, que están relacionados con el medio de enfriamiento. Sobre esta misma gráfica tenemos que agregar el diámetro. Entonces, si las repetimos, ¿cuáles son? Son la dureza, el diámetro, el coeficiente H, que es el de severidad, y la distancia de Jomini. Son 4 variables.
Bueno, lo mismo, ¿no? Acá cada medio de enfriamiento tiene su velocidad de enfriamiento. Y por último, que la relación que nosotros hacíamos acá entre lo que es un acero aliado 4340 y un acero simple al carbono 1050 se puede verificar en estas gráficas de acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo temple una pieza con un determinado diámetro, en la superficie voy a tener cierta dureza. En el centro voy a tener menos dureza. Lo que vimos con el ensayo Jomini a mí me permite determinar la dureza dentro o en la sección interna de una barra, de una probeta, de una pieza. Entonces, ustedes saben, como vimos en el video, siempre la dureza se toma en la superficie de una pieza. Pero si ustedes quieren determinar qué dureza tiene adentro, eso es más complicado. Bueno, con este ensayo se puede, aplicando algunas gráficas, se puede determinar qué dureza tiene en el centro. ¿Saben? Entonces, ustedes pueden ver esta gráfica que sale en la punta, que sale en todos los libros, que es un acero eutectoide, que va a sufrir el ensayo de templeabilidad. Esta palabra significa templeabilidad, que es el ensayo de Jomini. Se calienta la probeta, después se la enfría en el dispositivo de Jomini y vemos cómo cae la dureza, ¿no? De lo que yo estoy marcando ahora con la punta del cursor. Entonces acá van a tener distancia Jomini y van a tener la dureza. Entonces obviamente el valor más cercano a la superficie, el valor más cercano a la que está en contacto con el agua, tiene un valor de 65, habíamos dicho 65, 66. Y va bajando y bueno, después hay una disminución no tan abrupta de la dureza. Entonces, ¿cómo podemos ver este punto? Esta letra que tiene A está representado casi acá en la punta, que si uno viene por acá, se enfría rápidamente, va a entrar en la reacción de austenita-martensita y finalmente alcanza la temperatura de 50 grados o menos, creo que se puede apreciar acá en esta gráfica, y la estructura que yo voy a tener es totalmente martensita. Si nosotros nos fijamos en este punto que está acá, que es el D, nosotros vamos a tomar dureza. ¿Y qué pasó ahí? Que bueno, la velocidad de enfriamiento empezó a no ser tan brusca como la A, pero tocó esta nariz. Al tocar esa nariz, algo de martensita va a tener, pero va a tener también perlita. ¿Por qué? Porque entramos en el campo de la austenita, que pasa perlita. Y si seguimos bajando, encontramos justamente que es martensita y perlita. Ahora, si tenemos este punto de acá, ese punto de ahí, ya es prácticamente todo perlita, porque no tocó esta parte que estamos viendo de línea de punta. Entonces viene acá y perlita, y entonces ese pelito un poco más grueso. ¿Por qué es necesario saber si toda la estructura que yo tengo ahí va a ser martensítica o no? Y bueno, es una cosa muy simple. Ustedes saben que la dureza está relacionada con la resistencia del material. La dureza de la martensita es bastante elevada, por lo que el material sería mucho más resistente si toda su sección fuese martensítica a que fuese perlita o una mezcla de esas estructuras, ¿verdad? Entonces acá, en esta gráfica de acá, que son las curvas que me trae el ensayo Jomini, ¿qué es lo que se aprecia? En la figura esta que tenemos acá de la izquierda, donde está el cursor, vemos que la cantidad de carbono en todos los aceros que están en esta gráfica son de 0,4%. ¿Qué es lo que cambia? Este es un acero simple, un acero al carbono.
esto ya tiene, no me acuerdo cuál es la composición del 5 acá. Estos de acá suelen tener níquel y cromo. Este creo que es solamente níquel, y este cromo y níquel. En el 8640 con el 4340 tienen níquel y cromo, pero no sé las proporciones. No, francamente hay que agarrar el acero y fijarse. Pero lo que me quiere decir esta gráfica, que yo a medida que voy aumentando el porcentaje de aleantes, ya sea cromo y níquel, va a ser más templable, refiriéndonos a templable como la capacidad de transformarse en martensítica a medida que nos alejamos, digamos, del medio de contacto, ¿no? O sea, es templable cuando yo encuentro martensítica por este lado. Si yo encuentro martensítica solamente de este lado, es menos templable. Si yo solamente encuentro martensita por acá, es mucho menos templable. Entonces, esta gráfica a mí me permite decir, mira, tales elementos en tal composición y en tal proporción hacen que esto sea más templable. Perfecto, está bien. Y la que tenemos de este lado, me voy a sacar esta gráfica de acá, de este lado tenemos todo, es 8620, 8630, 8640, 8660. El 86, o sea, el 8640, este 8660 es medio duro, el 8620, son todos aceros de alta calidad, digamos. ¿Para qué se usan? Para hacer ejes, para hacer engranajes. Esos ejes y esos engranajes van a tener esfuerzos bastante grandes, digamos, solicitaciones muy grandes, ¿también? Como puede ser una caja de cambio de un auto de carrera, por decirlo así. ¿También? Entonces, este 8620 ustedes van a ver que tiene un porcentaje bajo de carbono, pero más adelante vamos a ver un proceso que se llama de carburación. Es decir, yo necesito que por dentro sea un buen material y por afuera sea más duro. Entonces, ¿qué hago? Lo carbonizo externamente, que ya vamos a hacer un repaso de difusión también. Entonces, acá también podemos ver que a medida que aumenta el carbono, aumenta su dureza y su templabilidad. Así como los aliantes mejoran la templabilidad, también el carbono mejora la templabilidad. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos bien de tiempo, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Esta gráfica también les quería mostrar, que más o menos ya la habíamos mostrado. Es más o menos parecido a esto que tienen ustedes acá. Tienen el diámetro, la barra y la distancia de Joule. ¿Cómo se entiende esto? Siempre el centro va a ser mucho más blando, ¿no? Por ejemplo, una barra que tiene 50 milímetros, esta. Entonces ustedes vienen y trazan una horizontal, 50 milímetros. Esa barra ustedes la templaron y van a encontrar que en el centro, uy, se termina el minuto, que en el centro va a tener una velocidad de enfriamiento mucho menor que la que está en la superficie. ¿Está bien? Eso es lo que me quiere decir esto. Acá en el centro de esta barra, de este diámetro de 50 milímetros o de 2 pulgadas, en el centro tiene una velocidad de enfriamiento menor. Y nosotros habíamos dicho que una velocidad de enfriamiento estaba relacionada con la dureza. De alguna manera se relaciona con la dureza. Cuando la velocidad es alta, como está de acá, la estructura es martensítica. A medida que es más baja la velocidad, tenemos más perlita o lo que fuese. Lo mismo es esta gráfica de acá. Generalmente suelen los libros viejos, o quizás los más especializados en tratamientos térmicos, traen estas gráficas. Porque de alguna manera necesitamos saber la penetración de la estructura martensítica en la sección de una barra
templada, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que a medida que yo uso una barra más fina, todas las estructuras, digamos, las durezas se aproximan. Ustedes ven que acá dice equivalencia de la distancia Jomini. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Con estos datos que nos da esta gráfica. Después nos venimos a la gráfica anterior y entramos, por ejemplo, en este caso es 5. 5, si yo subo esa distancia que estaríamos acá, entonces yo subo con 5 y puedo saber que para el 1040 tiene esta dureza, que para el 5140 tiene esta otra, y estas de acá van a tener una dureza más o menos similar. Se van relacionando las gráficas. Siempre el pasaporte de una gráfica a otra es la distancia Jomini. Eso le voy a preguntar ahora para ver si escucharon todo, porque me sirve para hacer un ejercicio. La distancia, el pasaporte, por eso le acabo de poner ese nombre, el pasaporte entre una gráfica y otra, si esta gráfica de acá y esta gráfica de acá, es la distancia Jomini. ¿Está bien? ¿Me entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale. Y bueno, acá lo que yo les acabo de mencionar, y este es algo para analizar, ustedes tienen una probeta de 50 milímetros de un acero simple al carbono, 1040, de un acero muy bueno, 4140. Este acero se usa para hacer bielas de los motores o incluso ejes. Y ustedes van a poder observar que esta gráfica, la dureza superficial entre un 4140 y un 1040 son más o menos iguales, deben de tener 4 o 5 puntos de Rowell C de diferencia. Esta es la superficie, esta es la superficie, para representarlo. Pero a medida que nos adentramos en el interior de esta barra, la dureza del 4140 disminuye muy poco, pero la del 1040 cae abruptamente. Tenemos a 27 más o menos ahí. Ahora, vamos a partir de igual de dos barras, una de 50, que es esta de acá, la línea de puntos, y una de 75, que es esta línea continua, y los dos son de 4140. Porque en el centro de la barra más fina, la dureza es más elevada que en el centro de una barra más gruesa, donde la dureza es menor. Bueno, cuando ustedes sacan calor, escuchen bien, cuando ustedes le sacan calor, energía térmica, a una barra gruesa, es más difícil que sacarle el calor a una barra fina. Entonces la velocidad de extracción en la barra gruesa va a ser menor, porque obviamente mucho calor hay que sacar. Y en la barra fina se extrae calor más fácilmente. Entonces, con estos dos conceptos, asociando con lo que es la velocidad de enfriamiento, que una velocidad alta me provoca martensita y una velocidad mucho más lenta me provoca, por decirle, perlita. Entonces, por eso que el volumen o la masa de la pieza va a ser francamente muy difícil quitarle. Ahora, si ustedes quieren esta barra de 75, escuchen bien, esta barra de 75, que en su centro tenga una dureza de aproximadamente 53 o 52 Rowell C, y tendrían que usar un medio de enfriamiento muy agresivo. ¿Está bien? En este caso yo me fijo de qué se trata el medio de enfriamiento. Este es medianamente agitada. ¿Está bien? Yo, para elevar la dureza interna de esta barra de 75, usaría esta es medianamente agitada que tenemos acá, usaría un agua con sal. ¿Está bien? Y la usaría, si es posible, bajo cero. Si es bajo cero, bueno, una cosa así.
Entonces, al ser tan brusco el cambio, el medio de enfriamiento me quitaría más rápido el calor, entonces esta dureza de acá se elevaría. ¿Por qué? Porque el medio de enfriamiento me lo permite. Entonces se pueden empezar a aplicar los conceptos de los medios de enfriamiento. Mientras un medio de enfriamiento sea más agresivo, la dureza interna va a ser obviamente un poco mayor porque va a tener mayor velocidad de enfriamiento. ¿Se entendió eso, verdad? Estas dos gráficas, ¿no? Profe, Chicos, le hago una consulta. sí, Si una pieza es muy grande, porque estoy viendo en los gráficos que habla en milímetros. sí. Si una pieza es muy grande, como por ejemplo un yunque, y y se quisiera templar, ¿se puede lograr que sea totalmente duro, tanto por fuera como por Sí. dentro? Eh, hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque vos fíjate la gráfica esa de las grietas. Vos vas a templar y cuando se empieza a templar por dentro te va a agrietar. Y si es un yunque, posiblemente se te parta el yunque. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas condiciones del mismo material y después ciertas condiciones procesales y vos no podés tener un yunque, ponele, y en el centro del yunque tener martensitio, porque no se puede, porque no hay un medio de enfriamiento que te extraiga tan rápidamente el calor. El hierro, el yunque en sí, tiene sus características físico-químicas, por decirlo así, de capacidad calórica que vos no podés extraer. En el caso, ¿por qué? Porque acordate que, por ejemplo, el hierro tiene esa limitación. El cobre, que tiene mayor conductividad eléctrica y mayor capacidad calorífica, sí, pero el cobre no se templa. En este caso, el único que se templa es el hierro. El cobre tiene otro proceso de tratamiento térmico. Tu pregunta, yo la puedo aprovechar para decir, si una pieza es muy gruesa, bueno, podés alcanzar la dureza que te trae el ensayado de Jomini, porque el ensayado de Jomini vos lo haces con un diámetro de 25, y si tu pieza es de 100, vos no vas a alcanzar la dureza ni superficial ni interna. ¿Por qué? Porque hay mucha masa al cual le tenés que extraer más calor y la velocidad de enfriamiento no va a ser tan rápida. Y el medio de enfriamiento, por más que vos le hagas agitado, le hagas un cero, todo, va a llegar un momento en que la pieza la podés romper. No sé si te respondo a esa pregunta. Sí, sí. Dale. Y acá les traje un ejercicio. Yo tengo 1 minuto y 3. Yo les voy a enviar el video para que ustedes practiquen el inglés. Ya después en la clase que viene, si me animo, les traigo algunas normas internas de una empresa y está todo en inglés. ¿Eh? Si ustedes entran a trabajar a una empresa, no todas las cosas, cuando entren en el sistema integrado, digamos, no todas las cosas van a estar en castellano. Entonces más vale que aprovechen ahora que tienen 20 años, o 19, o 22, se hagan un tiempito para aprender el inglés, porque tarde o temprano en una fábrica les va a hacer mucha falta. ¿Qué es lo que tienen que hacer con este gráfico, con este ejercicio? Es una 0, 10, 40, tienen en el centro, en la mitad, en el 3/4, en la superficie, y tienen que, esto es un ejemplo, ¿no? Ya está resuelto el ejercicio. Es más, se trata de esto de acá. ¿Cómo se hace esta gráfica?